Señor y Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Dios. Te damos gracias porque tú nos has permitido un día más de vida, Señor. Gracias, Padre, por todo lo que tú nos has permitido. Te pedimos, Señor, que seas tú bendiciendo esta meditación, que seas tú, Señor, bendiciendo a los hermanos de la iglesia, a nuestro hermano Antonio, Señor. Seas tú, Señor, quedándote en nuestra vida, en nuestra mente y en nuestro corazón, Señor. Todo esto te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Hola a todos, Dios les bendiga. Es un gozo para mí poder compartirles este video que espero que sea de mucha bendición para sus vidas. Muchos de nosotros hemos sufrido la pérdida de un familiar, un amigo o un conocido, o hemos visto o leído tanta información sobre lo que está pasando no solo en nuestro país, sino también a nivel mundial, que nos hemos llenado de angustia, de tristeza, de desesperación, de pena, que olvidamos por un momento la mayor esperanza que tenemos nosotros como cristianos, y es que el Señor pronto viene por nosotros. Todos nuestros hermanos en Cristo que han partido a la presencia del Señor se fueron creyendo hasta en su último momento que el Señor pronto vendría por ellos. Y es esa esperanza la que debemos tener presente siempre en nuestras vidas. Es esa esperanza la que debemos compartir con todos aquellos que aún no conocen a nuestro Señor y Salvador. Es por eso que ahora quiero compartirles un canto que habla un poco acerca de todo lo que estamos viviendo y habla también sobre lo que va a suceder cuando el Señor venga por su iglesia. El Rey ya viene es el título de esta alabanza. El mercado está vacío y las calles solas están, los trabajos están quietos, terminó el cosechar, los aviones van sin rumbo y no hay nadie en el control, todo queda suspendido a la entrada del gran rey. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto él volverá. El rey ya viene, oh, el rey ya viene, gloria a Dios, él viene por mí. El martillo del carpintero en el suelo se quedó y la esposa en la casa sus quehaceres ya dejó, ropas blancas están hechas para los que salvos son, y a llevar el alma eterna viene
Ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto Él volverá. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí. Oh, el Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, ya se escuchan las trompetas, Cristo pronto Él volverá. El Rey ya viene, oh, el Rey ya viene, gloria a Dios, Él viene por mí, Él viene por mí. El Señor viene pronto por mí y viene por ti. ¿Estás preparado? Dios les bendiga, hermanos de Iglesia Bautista Belén. Reciban un saludo fraternal de la hermana Rodríguez Alemán, deseando que este tiempo haya sido de muchas bendiciones en su vida espiritual. Sabemos que no estamos unidos ahí en el templo, pero siempre estamos unidos en nuestros corazones y en oración. Deseamos para todas las familias que Dios las guarde y las proteja como hasta aquí lo ha hecho. Ebenecer, Ebenecer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Bendiciones, hermanos. Bendiga, hermanos y hermanas. Una vez más estamos reunidos para seguir el estudio de la palabra del Señor. Recuerde que estamos estudiando las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Vamos a la parte C, y esta parte C la vamos a tener dividida en dos partes también. Quiero invitarles a que podamos leer la palabra del Señor en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, y vamos a leer del verso 1 al 7. Así que le voy a animar para que usted busque su Biblia, ahí donde está, y leamos la palabra del Señor. Luego oramos para que el Señor bendiga el mensaje de su palabra, la enseñanza. Amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según su propia concupiscencia, y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así, como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras guardadas para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Damos gloria al Señor por su palabra. Le voy a pedir que incline su rostro ahí donde está y oremos al Señor. Padre amado, una vez más, Señor, te damos gracias por todo lo que tú, Señor, haces en la vida de cada uno de nosotros. Gracias te damos, Señor, por este tiempo en el cual vamos a meditar, vamos a aprender más de tu palabra, Señor. Siempre te pedimos que perdone nuestros pecados, Señor. Límpianos de todo eso que, Señor, está en nuestras vidas, que estorba nuestra comunión contigo. Ayúdanos para presentarnos delante de ti, Señor, con un corazón contrito, humillado y dispuesto, Señor, a hacer lo bueno delante de ti. Te rogamos que nos bendigas con tu palabra y que tu Espíritu Santo, Señor, sea, oh Señor, guiándonos siempre a la verdad que ella, Señor, es.
Bendícenos pues, Señor, a todos, en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador te lo pido. Amén y amén. Entonces vamos a ver, estimados hermanos, la parte C del estudio de las señales antes del arrebatamiento de la iglesia. Les decía que la vamos a dividir en dos partes. Vamos a ver la primera y el próximo día de estudio vamos a ver la segunda parte. Necesitamos aprender los argumentos que tenemos los creyentes para defender la doctrina de la segunda venida de Cristo ante el surgimiento de los falsos maestros y falsos pastores, como parte de las señales que deben ocurrir antes del arrebatamiento de la iglesia. Y quiero que tengan en mente, hermanos, que en este estudio vamos a ver dos verdades, dos argumentos que tenemos los creyentes para enfrentar a los falsos maestros y falsos profetas. Uno de ellos es la palabra de Dios y el otro es los hechos históricos que en ella han sido escritos por la voluntad de Dios. En nuestro último estudio estudiamos la segunda sección de la parte 3 de este estudio. Estuvimos hablando de la apostasía doctrinal respecto a la segunda venida de Cristo. Entre los puntos estudiados, los aspectos estudiados, vimos que los falsos maestros, los falsos pastores, no es que no conocen las escrituras, ellos las conocen perfectamente, sino que ellos niegan su veracidad y su aplicabilidad en este tiempo. Y lo que hacen es tergiversar las escrituras a favor de lo que ellos enseñan o promueven. Por tal razón, los verdaderos creyentes, aquellos que estamos buscando siempre el conocimiento de la palabra de Dios, estamos llamados a cuidarnos de esas falsas enseñanzas, de esos falsos maestros y de esos falsos pastores, no solo por la forma inmoral que ellos viven, sino también por la forma en que ellos son capaces de blasfemar, de negar la doctrina de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Ellos a través de los tiempos se han manifestado en distintas maneras para negar esta doctrina. La primera parte que vimos es que se han presentado como burladores, y es porque en la historia de la iglesia los falsos maestros han tratado de intimidar a los fieles, actuando como burladores despectivos. Han actuado con menosprecio. En este caso han negado la esperanza de la venida de Jesús, y los primeros cristianos sufrieron escarnio por esta razón. La iglesia primitiva fue objeto de este tipo de menosprecio, de este tipo de burla. Lo segundo que ellos dicen es que, o que ellos, digamos, presentan, es su conducta inmoral. Y bueno, estamos hablando de un estilo de vida. Se enfocan en su propia concupiscencia y en su sensualidad. Por tanto, para ellos negar la segunda venida de Cristo, el regreso de Cristo, es algo sumamente importante, porque a ellos les desagrada la idea de una retribución divina a su mala forma de actuar y mala forma de vivir. Ellos quieren la libertad de ir tras todos los placeres que este mundo promueve y la lujuria sin ningún temor al castigo divino, al castigo futuro. Y lo tercero es por su pensamiento alineado al uniformismo, que es una corriente filosófica que ha estado a través de los tiempos, pero en que en este tiempo se conoce como uniformismo. Ellos dicen, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Para apoyar un punto equivocado acerca de la afirmación que los únicos procesos naturales que alguna vez han funcionado en el pasado son los mismos procesos que funcionan hoy en día. Ellos sostienen eso. Lo que pasó en el pasado, dicen ellos, bueno, esos procesos por la naturaleza son los mismos procesos que pasan hoy en día. Entonces niegan el actuar de Dios a través de la historia. Ahora, mis estimados hermanos, tenemos que entender que al negar ellos categóricamente la intervención divina a lo largo de la historia, niegan también la segunda venida de Cristo. A pesar de esa apostasía doctrinal que estudiamos, que Pedro nos enseña, también él nos dice que hay argumentos suficientes para deshacer y refutar tales, posiciones
tal es doctrina cerrada. Pero se basa en 4 fuentes principales. Y dice Pedro, la primera fuente es la Escritura, la segunda fuente es la historia, la tercera fuente es la eternidad y la cuarta fuente es el carácter de Dios. Hoy en nuestro estudio vamos a ver las 2 primeras fuentes para refutar estos argumentos equivocados, estos argumentos que tuercen la doctrina correcta acerca de la segunda venida del Señor. Y vamos a ver la fuente de las Escrituras. Ese es el primer argumento que vamos a estudiar. Y vamos a ver los versículos 1 y 2 de la segunda carta de Pedro, capítulo 3. Dice Pedro: amados, esta es la segunda carta que os escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas, y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Entonces, hermanos, Pedro escribió sus 2 cartas inspiradas, ¿verdad?, por Dios, con el fin, dice él, de recordar a los lectores. Eso incluye a todos los que han, leído esas cartas desde que Pedro la escribió hace casi 2000 años hasta este tiempo. Y es, recordar ciertas verdades básicas, doctrinales, pero que también tienen carácter espiritual. Por eso él dice: despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento. Pero quería perturbar cualquier autosatisfacción que hubiera en los creyentes, aquel comodismo que de repente cae en nuestras vidas, que todo lo que oímos lo creemos, o todo lo que alguien dice solo porque tiene un nombre, es conocido mundialmente como un predicador o un maestro de la palabra del Señor, lo creemos sin escudriñar lo que Dios dice en su palabra. Entonces dice, Pedro quiere perturbarnos esa autosatisfacción, pero también aclarar la urgencia espiritual con la cual advertía o nos advierte acerca de los falsos maestros. Para hacer eso, debió alertar las sensibilidades de los creyentes, revelándole, dice, con la exhortación, la verdad al limpio entendimiento que tenían. Dado que el Espíritu Santo al momento de la salvación nos da, ¿verdad?, ese entendimiento. Porque antes de que fuéramos creyentes no teníamos el entendimiento que se espera que tengamos ahora. Porque el Señor Jesús dijo que cuando viniera el Consolador, Él nos iba a mostrar la verdad. Entonces Pedro está, yendo hacia esa verdad que está en la vida de los creyentes. Pedro dice, le exhorto con la verdad al limpio entendimiento, ese entendimiento que adquirimos a través del Espíritu Santo. Pedro reitera las verdades espirituales que los hermanos ya sabían. Y bueno, y es para nosotros también. Si leemos la Biblia, si estudiamos la Biblia, debemos de saber estas verdades. Y Pedro dice, necesito que las estén recordando. Las enseña para renovar convicciones y para refutar esas falsas enseñanzas, para que pudieran también tener argumentos para ir en contra de esos falsos maestros, al igual que para nosotros hoy en día son argumentos que nosotros podemos estudiar. Lo primero que Pedro les recuerda es lo que han aprendido, y ese es un recordatorio para nosotros, lo que hemos aprendido de la palabra de Dios. Dice Pedro, ustedes han ido recibiendo la palabra por los santos profetas. Eso es lo que Pedro dice, ustedes han ido recibiendo la palabra por los santos profetas. Dice el verso 2a, para que tengáis memoria de la palabra, de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas. Lo que Pedro les está diciendo, en pocas palabras, es que los profetas hablan del juicio escatológico de Dios, que no es algo que se pueda negar porque ahí está escrito. Por ejemplo, Isaías escribió, Isaías 66, versículos 15 al 16, porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino,
para descargar su ira con furor y su reprensión con llama de fuego, porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todos los hombres, y los muertos de Jehová serán multiplicados. De la misma manera, Malaquías, en el capítulo 4, versos 1 y 3, repite, ¿verdad?, este juicio escatológico de Dios. Dice Malaquías: porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopados. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Mas vosotros los que teméis mi nombre, mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hallaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies, en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Así que, hermanos, solo estoy poniendo estos dos ejemplos de las profecías desde Isaías, y vemos también a Malaquías, de muchos ejemplos que hay, muchos textos que respaldan el hecho de que los profetas hablaron del juicio escatológico de Dios. Desde Isaías hasta Malaquías está presente la ira, ¿verdad?, el tema de la ira, del juicio final de Dios sobre esta tierra, sobre este mundo, sobre aquellos que no han creído. Dice, hemos dicho, ¿verdad?, ya que este día aparece en la Biblia con distintos nombres, pero el nombre más conocido en el Antiguo Testamento es el Día del Señor, y está claramente anunciado en muchas citas bíblicas, desde Ezequiel 33, y vemos otros textos que están ahí acerca de los profetas. Usted los puede estar viendo ahora en la pantalla, ¿verdad?, que nos hablan del Día del Señor. Y es algo que es un argumento válido, porque si está escrito, si está en la palabra de Dios, nosotros no podemos creer que otro venga ahora a decirnos una cosa distinta o a argumentar con, digamos, interpretaciones erradas o antojadas de la palabra de Dios. Ahora, lo otro que Pedro enfatiza, digamos la segunda parte, es que seguir el mandamiento dado por nuestro Señor y por los apóstoles. Fíjese bien, hermano y hermana, dijimos, lo primero que Pedro le dice es que ustedes han recibido la palabra por los profetas y los santos. Y lo segundo que Pedro le dice es que deben seguir el mandamiento dado por nuestro Salvador y por los apóstoles. Vea la parte B del versículo 2. Y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles. Estimados hermanos, esta expresión de Pedro es una referencia a todo lo que ha sido escrito en el Nuevo Testamento. Bueno, los apóstoles, ¿verdad?, escribieron buena parte del Nuevo Testamento, y digamos prácticamente todo, porque encontramos, ¿verdad?, los evangelios que fueron recopilaciones hechas también por apóstoles del Señor y algunos otros, ¿verdad?, como el caso de Lucas, que fue un historiador, y él recogió todos los argumentos acerca de lo que el Señor hizo en esta tierra. Pero después encontramos también los Hechos de los Apóstoles, que también fue escrito por Lucas, que es una recopilación también de un trabajo hecho por él, de todo lo que se había ocurrido durante el Señor estaba digamos en la tierra, y luego el inicio de la iglesia con el Hechos de los Apóstoles, el inicio de la iglesia, la vida de la iglesia. Esa es la recopilación de Lucas, pero encontramos a Mateo, encontramos a Juan y encontramos a Marcos también escribiendo. Y luego vemos ya las cartas de Pablo, ¿verdad? Y encontramos también las cartas generales, las epístolas generales, Hebreos. Encontramos también allí las cartas escritas por Juan, ¿verdad?, las cartas escritas por Pedro, las cartas escritas por Santiago, por Judas,
Y así podemos encontrar, ¿verdad? Entonces, Pedro les está hablando estrictamente de todo lo que se había escrito en el Nuevo Testamento, cuando le dice el mandamiento dado por el Señor y Salvador y dado por los apóstoles. Este llamado de Pedro es similar al que Pablo hace a Timoteo. En 1 Timoteo capítulo 6 verso 14, Pablo le dice que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo. El mismo mandamiento que Pedro está haciendo es el mismo mandamiento que está haciendo también Pablo a Timoteo. Es importante, estimados hermanos, este dato. 23 de los 27 libros podemos llamarlo así, ¿verdad?, del Nuevo Testamento se refieren explícitamente al regreso del Señor. Y los 4 que no lo hacen directamente hacen referencia a la segunda venida del Señor. Es decir, no se quedan completamente aparte, sino que hacen referencia a la venida del Señor. Pedro nos habla de este modo para recordarnos y también para recordarle a los hermanos en aquel tiempo que los apóstoles no proclamaron esta esperanza para enseñarnos, los apóstoles enseñaron o proclamaron esto para recordarnos la promesa de nuestro Salvador, que fue escrita en los evangelios. Mateo 16, 27 dice como muestra: porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y hay otros textos que nos enseñan este tema en los evangelios. Ahí usted puede ver la cita: Mateo 25:31, Mateo 26:64, Marcos 13, de 3 al 27, Lucas 12:40, y podemos encontrar otra. Pablo también, el gran apóstol Pablo, en varias de sus cartas confirmó varias veces sus creencias en el glorioso regreso de Cristo. Y usted puede ver tantas citas en las que Pablo menciona, ¿verdad?, el regreso de Cristo. 1 Corintios 4:15, también en la carta a los tesalonicenses, ¿verdad?, en la primera y en la segunda, y también en la carta a Timoteo, en la carta a Tito. Y el escritor de Hebreo, ¿verdad?, en el libro de Hebreo encontramos también en Hebreos 9, 27 y 28 el tema. Y Juan, cuando recibe la revelación, ¿verdad?, del Apocalipsis, también lo registra de la misma manera. Entonces, estimados hermanos, podemos ver que de Mateo, ¿verdad?, el inicio del Nuevo Testamento hasta Apocalipsis, se reitera una y otra vez el regreso de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pedro entendía el peso de ese testimonio apostólico inspirado. Como resultado de su carta afirma, ¿verdad?, en su carta afirma la segunda venida del Señor, porque él mantenía y entendía el peso del testimonio de los apóstoles. Entonces él afirma en su carta la segunda venida del Señor y nos llama a mantenernos inquebrantables, a mantener esa confianza, ¿verdad?, que tenemos en la palabra de Dios sobre este tema, a pesar de las enseñanzas que podamos oír en contra de ella por los falsos maestros y por los falsos pastores. Ahora, entonces entendemos que la primera fuente segura que tenemos nosotros para refutar a los falsos maestros y falsos pastores es las Escrituras, y la segunda fuente es la historia. Entonces Pedro dice en la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versos 4 al 7, diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. Entonces, hermanos, al igual que Jesús, a menudo los escritores del Nuevo Testamento también recurrían a la historia,
¿verdad?, a lo que estaba escrito en el Antiguo Testamento para destacar un punto específico. Pedro hace lo mismo, ¿verdad? Y utiliza este mismo argumento para refutar a los falsos maestros. Pedro decía: porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Y eso solo para sostener lo que enseñamos en la lección anterior. Su postura uniformista de la historia. Entonces ellos niegan categóricamente la intervención divina a lo largo de la historia, y por eso es que niegan, ¿verdad?, el hecho de que a través de la historia Dios se haya manifestado. Dicen: desde los primeros días que los padres durmieron, las cosas permanecen así. Entonces ellos sostienen su postura uniformista. Y luego Pedro dice en el verso 5: ellos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que provienen del agua y por el agua subsisten. Estimados hermanos, ¿sabe lo que Pedro está diciendo? Ellos, los falsos maestros, han cerrado a propósito sus ojos a la verdad, de modo que deliberadamente hacen caso omiso a la evidencia histórica que está escrita en la palabra de Dios, eligiendo ellos no prestar atención a los informes bíblicos de la retribución divina, puesto que a ellos les encanta el pecado y también desean seguir viviendo a su antojo. Entonces, ¿para qué enseñar? ¿Para qué tocar lo que la palabra del Señor enseña del pasado, de las cosas que Dios ha hecho? Y ellos vienen o lo omiten, cerrando los ojos completamente, haciendo que la gente no conozca estos temas, o lo tergiversan. Ellos descartaron dos acontecimientos monumentales en la historia que le desaprueban. Ellos descartan estos dos acontecimientos que desaprueban su uniformismo y su punto de vista. Lo primero es que la creación, cuando el universo junto con los cielos fueron hechos, fue en un instante por la palabra de Dios. Eso es lo primero que ellos niegan como acontecimientos fundamentales. La creación, cuando el universo junto con los cielos fueron hechos en un instante por la palabra de Dios. Dice Génesis 1:1: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Cuándo? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién? Dios fue el que creó. ¿Qué creó? Los cielos y la tierra. Entonces, Dios es el creador del cielo y la tierra. No necesita una materia preexistente para hacer la creación, ni tampoco necesitó Dios prolongados periodos para realizar la creación. Aunque Dios siempre ha existido, como dice el salmista en el Salmo 92: antes que naciesen los montes y formase la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo tú eres Dios. Esa es una afirmación del salmista. Dios ha existido siempre. Y aunque Dios ha existido siempre, la creación marcó el inicio del universo en tiempo y espacio. Una creación relativamente reciente y una tierra joven, creada especialmente de la nada en 6 días consecutivos de 24 horas. Una creación ideal donde Adán y Eva vivían debajo de una bóveda de vapor que Dios había creado, protegiéndolos del sol y la lluvia, hasta que ellos pecaron y con ellos entró la maldad a su descendencia. Y esta maldad aumentó tanto que Dios decidió juzgar al mundo y ahogar a todos sus habitantes, menos a 8 de ellos. Ya conocemos la historia del diluvio, que está en Génesis 6, versículos 5 al 7 y 11 al 13. Entonces Pedro dice: por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua, cuya referencia no es el mundo físico, ¿verdad?, que conocemos como Tierra, como planeta Tierra, porque el planeta en sí no fue destruido, sino el mundo de pecado que había en aquel entonces. Entonces, hermanos, al igual que los historiadores
revisionista que encontramos en estos tiempos, los falsos maestros negaban y niegan deliberadamente tanto la historia de la creación como el diluvio, los dos acontecimientos catastróficos que refutan con facilidad sus opiniones uniformistas. Ahora, Dios prometió nunca más volver a permitir un diluvio como este que permitió en el tiempo de Noé. Lo vemos en Génesis capítulo 9, verso 11 y verso 15. Dice Génesis 9:11: estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con agua de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Génesis 9:15 dice: y me acordaré del pacto mío que hay entre mí y vosotros y todo ser viviente de toda carne, y no habrá más diluvio de agua para destruir toda carne. Pero, estimados hermanos y amigos, eso no significa que Dios, al hacer el pacto de no permitir más el diluvio, un diluvio sobre la tierra, no iba a volver a promulgar un juicio global, sobre esta tierra. Por tal razón, Pedro hace una afirmación en base a lo que ha sido escrito, y esta es la segunda cosa que Pedro les dice. Pedro les dice que la realidad del juicio de Dios está sustentada en su palabra. Veamos el verso 7. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por las mismas palabras, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. ¿Sabe, hermano, lo que Pedro está diciendo? Mientras que el sistema mundial anterior al diluvio fue ahogado por el agua, el actual sistema mundial será consumido por las llamas en el día del juicio de Dios. Es algo como lo que Job está diciendo en Job 21:30. Dice Job que el malo es preservado en el día de la destrucción, guardado será en el día de la ira. Pablo dice también en Romanos 2:5: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Y también el escritor de Hebreos establece en Hebreos 9:27 y en Hebreos 10:27. Dice Hebreos 9:27: y de la manera que está escrito para todos los hombres que mueran una sola vez, y después de eso el juicio. Y Hebreos 10:27 dice: sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. Así que, estimados hermanos, los falsos maestros, los falsos pastores, aunque quieran negar la venida de la ira de Dios, quedan al desnudo, quedan al descubierto ante ese juicio futuro, como pasó con el diluvio. Ese juicio vendrá por el poder y la autoridad de la misma palabra de Dios. Es una realidad bíblica la relación del fuego con el juicio final. Por ejemplo, el profeta Isaías escribió en Isaías 66:15 y 16: porque aquí que Jehová vendrá con fuego y sus carros como torbellino, para descargar su ira con furor y su represión con llama de fuego. Porque Jehová juzgará con fuego y con su espada a todo hombre, y los muertos de Jehová serán multiplicados. Así que, aunque quieran negarlo, aunque quieran taparlo, aunque quieran obviarlo, no pueden, cuando está, bien claro y escrito en la palabra de Dios. Ahora, aquí surge siempre la interrogante que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque, ¿cómo nos pueden engañar? Sencillamente nos engañan cuando no conocemos la palabra de Dios. Entonces tenemos que preguntarnos qué tanto estamos estudiando, qué tanto estamos escudriñando la Biblia, qué tanto estamos, aprendiendo más o escuchando temas como este que estoy enseñando. Porque de repente es aburrido, porque es un tema de doctrina, porque lleva mucho estudio bíblico, porque hay que buscar los textos. Pero tenemos que aprender que la única manera en que nosotros podemos estar preparados para defender la sana doctrina, para hacer, como se llama comúnmente en la teología, apología o apologética de la fe,
Es conociendo la Biblia, es conociendo lo que Dios ha dejado escrito, para que nadie nos venga con un cuento tergiversando la palabra de Dios. Concluyo con esto, hermano. No hay forma más trascendente de la defensa de nuestra fe que estos dos argumentos que hasta ahora hemos estudiado y aprendido. El argumento de la veracidad de la palabra de Dios escrita. La palabra de Dios fue escrita, ella es verdad, y fue escrita para que nosotros aprendiéramos, para que nosotros pudiéramos conocer lo que Dios ha hecho y lo que Dios va a hacer todavía, digamos, en esta tierra, ¿verdad? O con esta tierra, con el mundo, y lo que va a hacer con su iglesia, sobre todo, ¿verdad? En el caso nuestro. Y lo segundo, que los hechos históricos que en ella fueron escritos son para que nosotros los conociéramos y aprendamos el actuar de Dios. No es mera historia, no es como cuando le decimos a los niños que les vamos a enseñar una historia bíblica. Sí, una manera que los niños conozcan la Biblia, pero no lo podemos ver simplemente como una historia, sino tenemos que verlo como los hechos, ¿verdad? Que fueron escritos para que nosotros conociéramos y aprendiéramos cómo Dios ha actuado a través de los tiempos. Hermanos, así como en el tiempo de Noé, ese día de juicio final para el mundo actual será para los hombres impíos y no para los creyentes. Gloria a Dios por eso, porque usted que ha creído en el Señor Jesucristo, usted que ha entregado su vida a Él, usted que ahora está viviendo para Cristo y en Cristo, no va a pasar por ese juicio terrible, el juicio final que la palabra del Señor describe. El Señor sacará del mundo a los que le pertenecen antes de desatar su ira definitiva. Y por eso hablamos del arrebatamiento de la iglesia, por eso hablamos del rapto de la iglesia, por eso lo creemos, por eso lo predicamos, porque estamos seguros de esta afirmación. El Señor nos va a sacar de este mundo, a sus hijos, a los creyentes verdaderos, a la iglesia verdadera. El Señor los va a sacar, a los que le pertenecen, antes de desatar su ira definitiva. Y quiero terminar para afirmar esto último que acabo de decir con la cita de Malaquías 3, 16 al 18. Mire lo que dice Malaquías acerca del juicio final, acerca de los últimos tiempos. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a sus compañeros, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él, para que los que le temen, para que los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y será para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Yo espero que usted, amado hermano y hermana, tenga esa seguridad de lo que aquí dice. Los que tememos al Señor, los que hemos creído en Él, los que pensamos en su nombre, bueno, el Señor nos va a ver diferente de los que son malos, digamos, porque hacen lo malo delante de Dios. El Señor va a ver al justo de manera distinta que el malo. El Señor va a ver al que sirve, al que le sirve a Él, de manera distinta que aquel al que no le sirve ni quiere saber nada de Él. Deben de ser, estimados hermanos y hermanas, esos alicientes que necesitamos cada día para seguir adelante en nuestra vida espiritual, para hacer lo bueno delante de Dios, para servir a Dios, para predicar su palabra a otras personas, sabiendo lo que el Señor tiene preparado para nosotros. El Señor siempre tiene preparado cosas buenas para sus hijos, pero lamentablemente el juicio final, el fuego al final, está preparado para los malos, para aquellos que no quieren saber nada de Dios, para aquellos que no les sirven, para aquellos que están yendo tras este mundo. Y realmente debemos también, como creyentes, revisar cómo estamos nosotros, porque como ya he dicho otras veces, podemos estar en la iglesia, pero podemos no estar viviendo en Cristo ni para Cristo, y eso es peligroso, porque puede estar también alguna persona en la iglesia pensando que tiene todo resuelto para el día del juicio, pero
En aquel día el Señor le va a decir probablemente: nunca les conocí, apártense de mí, hacedores de maldad. Y esas palabras son duras, porque en el contexto que se dice es un contexto de condenación eterna. Así que revisemos bien cómo estamos con el Señor, y vamos a continuar con los otros argumentos en la próxima enseñanza que tenemos, ¿verdad?, de la palabra del Señor. Que Dios nos bendiga, que Dios bendiga a su pueblo, que Dios fortalezca, que Dios nos dé ese ánimo que necesitamos para seguir adelante. Hasta pronto, hermanos.